Esta semana en Paleonews, descubren al primer sinápsido o reptil parecido a mamífero que vivía en los árboles. Nuevo estudio sobre las aves con pseudodientes descubre la verdadera identidad de dichas estructuras, algo completamente nuevo en aves. Se describe a una nueva especie de gusano de seda marino del grupo de los lobópodos, un fósil viviente que vivió mucho después del Cámbrico, donde se suele encontrar a este tipo de animal. Y finalmente, en noticias tristes, se incendia el Museo Nacional de Brasil. La tragedia se considera prácticamente pérdida total de más de 20 millones de objetos. Quédate con nosotros. Los sinápsidos son llamados comúnmente reptiles parecidos a mamíferos. Sin embargo, los verdaderos reptiles pertenecen a un grupo de animales que poseen cráneos diápsidos, es decir, con dos aberturas posteriores al ojo. Este grupo incluye hoy a las actuales lagartijas, serpientes, tortugas, cocodrilos y aves. Por otro lado, los sinápsidos cuentan con una única abertura detrás de los ojos, la inferior. Actualmente el grupo incluye únicamente a los mamíferos, con más de 5.000 especies reconocidas. Los sinápsidos aparecieron durante el Carbonífero tardío, hace aproximadamente 308 millones de años. Entre los más antiguos encontramos a Equinerpeton y Archaeopteryx, que habitaron los frondosos bosques del Carbonífero al lado de artrópodos gigantes. El recién descrito sinápsido arborícola es Ascendonanus nestleri, del Pérmico temprano, con una antigüedad aproximada de 290 millones de años. En este mismo estudio se describió a Microbaranops parentis, del Pérmico tardío, con una antigüedad de unos 275 millones de años, y que no era arborícola. Ascendonanus nestleri significa escalador enano del señor Knut Nestler, un amigo y colaborador del Museo Chemnitz, donde se encuentran alojados los restos de la nueva especie. Este pequeñín medía apenas unos 35 centímetros de largo y se trata del baranópido menos derivado antiguo conocido. Aunque Archaeovenator es más viejo, pero evolutivamente hablando es menos primitivo. Esto último revela que existe un hueco de unos 15 millones de años que habrá de ser llenado con nuevas especies primitivas de baranópidos ancestrales. Se supo que Ascendonanus nestleri era trepador debido a la proporción de los huesos de sus manos y pies, que se corresponden con este estilo de vida. Además, se le conoce integumento o piel fósil, que abarca la cola, el vientre, las patas, el cuello e incluso hasta los párpados. Este descubrimiento nos muestra que aún hay bastante que no conocemos sobre nuestros tíos abuelos, los sinápsidos. En otras noticias, investigadores de Francia y Dinamarca descubrieron la naturaleza de los pseudodientes de los Odontopterigiformes. Este fue un orden de aves de afinidad marina que vivió del Paleoceno al límite inferior del Pleistoceno, entre hace 59 y 2.5 millones de años. Y como podrás ver, la característica principal de estas aves, y por la que recibe el nombre el grupo, es la presencia de, entre comillas, dientes. Estos en realidad se llaman pseudodientes, ya que, a diferencia de los verdaderos, no poseen ningún tipo de tejido odontogénico, como esmalte o dentina. En su lugar están hechos de hueso. Sin embargo, su uniformidad y aparente estabilidad morfológica en las diferentes especies de aves dentadas sorprendía. La gran pregunta era, si no son dientes, ¿por qué el hueso pareciera seguir siempre el mismo patrón de formación de estas estructuras? La respuesta es que el hueso que forma los pseudodientes respondía creciendo donde se encontraban las señales que otrora guiaban a los tejidos dentales. El epitelio oral de los embriones de estas aves enviaba señales para la proliferación de ameloblastos, las células encargadas de secretar esmalte, y de odontoblastos, las que se encargaban de producir dentina. Pero este tipo de células se habían perdido ya en los ancestros de todas las aves modernas. En su lugar, las células que respondieron a las señales para proliferación fueron osteoblastos, células que forman hueso. Esta adaptación parece estar ligada a la permanencia del sistema genético de señalización de diferenciación dental en el grupo que contiene a las aves pseudodentadas. Esto se considera algo denominado homología profunda, en la que las estructuras no tienen el mismo origen de identidad. En este caso, no hay dientes ni tejidos dentales, sino hueso. Pero lo que sí conservan es el mismo origen de morfodiferenciación y señalización molecular. Este es uno de los pocos casos documentados donde ocurre la homología profunda, y nos brinda herramientas poderosísimas para entender mejor el proceso evolutivo. En noticias invertebradas, un equipo de investigadores del Reino Unido y Estados Unidos describe una nueva especie de lobopodio. El bicho fue llamado Tanagita distos, nombre que alude a Anita, una diosa indoiraní de las aguas, pero que en realidad fue nombrada así por la esposa del autor principal del estudio, la señora Anita Cibeter.
Chicos, si eso no es amor, yo no sé qué sea. Además, el nombre de la especie significa arbustos en pares, refiriendo a esta característica en los escudos dorsales del animal. Tanagita distos pertenecía a un grupo de animales denominado informalmente como lobopodios. En realidad eran onicóforos troncales. Los onicóforos modernos son llamados también gusanos de seda y son un grupo de invertebrados que hoy es completamente terrestre y que está relacionado a los ositos de agua, tardígrados y a los primeros artrópodos. Al hacer un análisis filogenético resultó que Tanagita forma parte de la familia Alucigenidae, cuyos miembros eran conocidos únicamente del Cámbrico de China y Canadá. Con este nuevo registro se expande el rango de dicha familia y en general de los lobopodios. Existen reportes de más de estos en el Silúrico, pero permanecen aún sin ser descritos formalmente. Así que solo queda esperar a conocer más de estos intrigantes gusanitos marinos con armaduras. Y finalmente, malas, muy malas noticias. Un incendio arrasó con el Museo Nacional de Brasil, un sitio dedicado a la historia natural que fuera fundado en 1818 y que este año cumplía 200 años. Las pérdidas fueron tremendas. Se calcula que se perdieron aproximadamente 20 millones de objetos, entre los que destacaban la colección arqueológica, que contenía cerca de 100.000 objetos de culturas que iban del Paleolítico al siglo XIX, con representantes de culturas americanas, europeas, africanas y del Medio Oriente. Destacaba la colección egipcia y de culturas mediterráneas que contaban con 700 y 750 objetos originales respectivamente, siendo las más grandes de su tipo en toda América Latina. Otra de las bajas fue la colección de arqueología precolombina con artículos de culturas diversas como la olmeca, inca, nazca, entre otras. Así como la de arqueología brasileña, que contenía entre muchos otros los restos de la mujer de Lucía, que eran los restos más antiguos de un humano en Brasil, con 10.030 años antes del presente y que poseía rasgos físicos de personas de Australasia. Y además, una colección de grabaciones de lenguas autóctonas de pueblos que hoy ya no existen y que no se conservaban en ningún otro lugar. Entre las colecciones biológicas figura la Colección Nacional de Entomología, que albergaba especies tipo y miles de ejemplares. También se perdieron miles de fósiles, incluyendo varios ejemplares tipo de dinosaurios y pterosaurios, así como de muchos invertebrados. Algunos han preguntado de buena fe y otros de forma morbosa que cómo es posible que un fósil que es roca se destruya por un incendio. Y no es que el fuego los destruya per se. Sucede que, en la mayoría de los casos, pisos enteros colapsaron, pulverizando los fósiles. Aquellos que no sufrieron este fatídico destino fueron destruidos al incinerarse el material que los mantenía pegados. Aun si algunos fósiles de los más resistentes sobrevivieron al fuego, todo el material de identificación y de catálogo estaría perdido. Esta ha sido la pérdida paleontológica más grande desde la Segunda Guerra Mundial y la pérdida arqueológica y de historia natural más trágica de los últimos años. Hasta la fecha de cierre de esta redacción, se desconocen las causas del incendio o si este fue accidental u ocasionado. Los científicos y la población de Brasil culpan al gobierno de no proveer suficiente apoyo para mantener el museo en buen estado, y muchos expertos han dicho que esta tragedia se pudo haber evitado, si la siempre culpable corrupción no existiese. Esperemos que esta pérdida sea una lección para otros, para prevenir que se pierdan 200 años de colecciones y millones de años de historia en una única y horrible noche. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Si este video te fue interesante o útil, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente.